Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a iniciar con este proyecto número 3 titulado Subgéneros narrativos. Recordemos que los textos narrativos son estos relatos o historias que van a ser contadas por un narrador. Estas historias contienen ciertos personajes que van a llevar a cabo diferentes acciones en diversos espacios y tiempos específicos. Estas narraciones pueden ser de manera oral, escrita o audiovisual y también puede combinar dibujos como ilustraciones y escritura. Entre los textos narrativos más conocidos o más populares tenemos el cuento y la novela, que sabemos que el cuento es más breve que la novela, pocos personajes y contiene una trama mucho más sencilla. A diferencia de la novela, que es más extensa, es un poquito más complicada y tiene muchos más personajes a diferencia del cuento. Pasamos con la estructura de la narración. Esto ustedes ya lo conocen, ya lo saben, nada más es para recordarles en qué consiste la estructura de los textos narrativos. Tenemos como primer punto el inicio, en donde vamos a presentar a los personajes, las condiciones en las que ellos se encuentran, les vamos a dar una atmósfera de presentación a nuestra historia. Después tenemos la parte intermedia, desarrollo o nudo, en donde vamos a abarcar la mayor parte del texto narrativo. Aquí vamos a desarrollar o presentar los sucesos más importantes de toda la historia. Posteriormente tenemos el clímax, en donde es justo el momento en donde va a estar la historia más interesante, donde está la tensión, en donde está el momento de máxima importancia de nuestra historia, y este va a ser el punto de partida para desencadenar lo que es nuestro desenlace o final, que es la última parte, en donde ya vamos a resolver o se le va a dar una cierta solución a los sucesos que han vivido los personajes durante toda la historia. Recordemos que los finales pueden ser de diversos tipos, principalmente el final abierto o el final cerrado. Pasamos a los personajes, ambientes y narrador. Los personajes van a ser el motor de la historia, los principales elementos para que ésta se pueda llevar a cabo. Los personajes muchas veces van a incluir nombre, no siempre. Se les va a hacer una descripción, por ejemplo, en cuanto a la edad, en cuanto al género, características físicas de cómo es, etc. Después tenemos las características sociales, que se refiere más a lo que se dedican, por ejemplo, si son estudiantes, si son trabajadores, si son profesores, lo que sea. Esto se refiere más a lo social y a lo cultural del personaje, por ejemplo, en dónde viven, en qué contexto social se encuentran. Después tenemos las características psicológicas, en donde ya vamos a ir describiendo más lo que es la personalidad o las características en cuanto a los valores de los personajes, como por ejemplo si son malos, si son buenos, si son bondadosos, si son agresivos, etcétera. Después tenemos también los roles, que esos nos lo va a presentar la misma historia. Por ejemplo, si son un héroe, si es un villano, si es, por ejemplo, un enemigo, un traidor, ¿sí? Este va a ser el rol que va a cumplir el personaje. Y los tipos de personaje no se los puse porque ustedes lo van a investigar, se los dejé como actividad. Bien, pasamos a los tipos de ambientes. Tenemos el ambiente primeramente físico, en donde básicamente es describir el lugar o el espacio en donde los personajes se desenvuelven. Después tenemos el social, que se refiere más al entorno, a la cultura, al nivel, por ejemplo, socioeconómico o moral que tienen los personajes, incluso pueden ser también religiosos, escolares.
Después tenemos el ambiente psicológico, que se refiere más a las emociones, por ejemplo, en cómo se están sintiendo los personajes y cómo nos están haciendo sentir a nosotros como lectores. Si en el cuento hay un ambiente de tristeza, de alegría, de temor, esto ya depende del cuento que vayas a leer. Por último tenemos los narradores. Como primero tenemos al omnisciente, que es el más común, el que más se utiliza en las historias, que lo que va a hacer es que cuenta lo que ocurre en la historia, relatando lo que hacen los personajes. Este narrador se encuentra en tercera persona. Después tenemos al narrador protagonista, en donde el personaje principal es el que va a narrar la historia desde su propio punto de vista. Por lo tanto, está en primera persona. Posteriormente tenemos el observador o testigo, que lo que va a hacer es contar solamente lo que puede ver o escuchar que hacen los otros personajes. También está en tercera persona. Y por último, el de segunda persona, que como su nombre lo dice, está en este tiempo. Este narrador es una voz que se habla a sí misma, ¿sí? Por ejemplo, usa el pronombre tú para narrar la historia, es decir, que se dirige a ti directamente como lector. Para finalizar, pasamos a los subgéneros narrativos literarios. Cada subgénero va a tener ciertas características propias dependiendo de los temas y dependiendo de los personajes que vaya a manejar. Tenemos como primer punto la narrativa policíaca, en donde se caracteriza por iniciar con ciertos crímenes, con ciertas desapariciones, ciertos delitos, y lo que se pretende es encontrar o hallar al culpable. Después tenemos la narrativa de ciencia ficción, en donde se presentan datos o descubrimientos científicos o tecnológicos, principalmente para relatar hechos ficticios. Por ejemplo, suele abarcar temas referentes a máquinas, a robots, a inteligencia artificial, etc. Después tenemos la narrativa de misterio y terror, en donde se refiere más a sucesos sobrenaturales, desconocidos, oscuros o incluso paranormales. Después tenemos la narrativa de humor. Como su nombre lo dice, este género lo que va a hacer es resaltar la ironía, la sátira, el sarcasmo, y lo que va a hacer es que el lector llegue a lo que son las risas o a la comedia. Después tenemos la novela histórica. Como su nombre lo dice, también se van a relatar diversos sucesos históricos o formas de vivir de ciertos grupos en determinadas épocas. Después tenemos la narrativa realista, en donde se van a reflejar las realidades de los personajes y sobre todo la vida cotidiana de ellos. No hay elementos fuera de lo normal, ni misteriosos ni paranormales, sino que simplemente son de la realidad de las personas. Tenemos la novela fantástica, que se caracteriza por abarcar temas como de magia, elementos sobrenaturales, sobre todo donde sus personajes también presentan estas características de tener, por ejemplo, poderes, etc. Y por último, la narrativa de aventuras, en donde se relatan cómo los personajes viajan a lugares desconocidos, a lugares peligrosos, y sobre todo que muestran a los personajes con mucha inteligencia y mucha valentía para enfrentar todos estos viajes de los que van a realizar en la historia. Bien, chicos, pues eso sería todo de mi parte. Espero que les haya quedado claro. De todas maneras, saben que me pueden consultar.